porque todo aquel que pide recibe, y el que busca halla, y al que llama se le abrirá. Y estos pasajes tienen que ver con lo que muchos llaman la triple garantía de lo que Dios va a hacer, de lo que Dios quiere hacer. Y generalmente nosotros somos personas que estamos enfocadas en pedir. Si le pedimos a Dios, que no está mal, le pedimos, expertos pedidores, pero no somos recibidores, porque la clave en Cristo es no aprender a pedir, sino aprender a recibir. Y como les dije al principio, toda la palabra está llena de leyes espirituales que no cambian, que si las aplicamos son las mismas que funcionaron con los patriarcas, con nuestros antepasados, funcionan con nosotros y funcionarán con nuestros descendientes. Dad y se os dará, medida buena, apretada, remecida y rebosando darán en vuestro regazo, porque con la misma medida con que medís os volverán a medir. A todos nos gusta la segunda parte de este pasaje, porque muchas veces nos enfocamos en lo que vamos, en la medida buena, apretada, remecida que se dará en nuestro regazo. Pero nos olvidamos que para que esa pauta espiritual se cumpla, porque es una pauta espiritual, necesitamos entender el principio que dice: dad y se os dará. Así como la Biblia habla de la siembra y habla de la cosecha, y Gálatas dice: no os engañéis, Dios no puede ser burlado, pues todo lo que el hombre siembre, eso también segará. Entonces necesitamos entender que viene para nosotros medida buena, apretada, remecida, nos darán conforme a lo que damos, y en todos los órdenes de la vida. No solamente en nuestra economía, sino también en todo lo que yo doy, me volverán a devolver una medida buena, apretada y remecida. Pero tengo que entender que para que recibir todo esto, yo necesito aprender a dar. Amén. ¿Me entiende hasta ahí? Necesito aprender a dar. Si necesito que Dios haga un milagro en mis finanzas, debo aprender a dar, porque si doy se os dará, y allí se me dará conforme a lo que yo doy. Si necesito que alguien, si yo necesito amor, tengo que dar amor, porque allí se me dará el amor que yo doy. Si yo necesito buen trato, tengo que dar buen trato, porque conforme a lo que doy, me será dado. Buena, apretada, remecida o rebosando, se nos dará nuestro regazo. Es decir, que el primer principio que debo entender para poder recibir es que hay que dar. Dígale a su hermano: hay que dar. Porque muchas veces queremos recibir y nos enfocamos en pedir, pero no damos. Señor, dame más amor. Y yo no tengo la capacidad espiritual de entenderlo, entonces no doy amor y no recibo. Señor, dame buen trato. Entonces yo no aprendo a sembrar buen trato y no puedo recibir buen trato. Señor, necesito, dame que se multiplique. Bueno, vamos a ser más crudo. Dame plata para fin de mes, en lo económico. Pero si no aprendo a dar, no aprendo a sembrar, entonces no voy a recibir. Es el mismo principio espiritual que aplicó nuestro Dios con su único Hijo, que lo entregó, lo dio por nuestros pecados. Es el principio espiritual que tenemos que entender. Dios lo que más amaba, Dios dio lo único que tenía, lo sacrificó para que nosotros aprendamos también a dar para poder recibir. Él dio su Hijo y cosechó una iglesia en todo el mundo. Amén. Él dio su Hijo y hoy podemos cosechar nosotros sanidad, liberación, bendición. ¿Me entienden? Entonces no recibimos porque solo pedimos, pero no damos. Y ese principio espiritual tiene que cumplirse. Yo no puedo ir y estar allí clamando: Señor, dame esto, dame aquello, pero yo no doy nada. Muchas veces nos comprometemos. A veces nos comprometemos a dar. Y nos comprometemos a dar muchas veces de lo que no tenemos. Podemos decir: te voy a dar de mis sueños, te voy a dar de mis proyectos futuros, pero no nos gusta dar lo que hoy tenemos, aunque no sea nada,
o insignificante. Estaba leyendo una historia acerca de un hombre que iba caminando con un aprendiz que le iba enseñando las cosas del campo y las cosas de la vida. Y pasaron por una casa donde había una familia muy, pero muy pobre. Y cuenta esta historia que cuando llegaron allí, los chicos estaban descalzos, un estado anímico triste, feo. Entonces le preguntó este hombre de qué viven y le dijo: tenemos una sola vaca que nos da tantos litros de leche por día. Entonces le dice: una parte llevamos para cambiar por alimentos, con la otra parte hacemos queso, hacemos esto, lo otro para comer nosotros, cambiamos a veces por ropa. Y entonces pasaron de largo y este hombre le dice al que iba con él: anda y tira esa vaca por un despeñadero, tira una barranca. Y el otro hombre quedó asombradísimo porque dijo: ¿cómo que voy a hacer esto? Te estoy dando una orden, le dijo. Siguieron de largo y se fue, tiró la vaca, la mató. Entonces, como a los 2 o 3 años, cuenta esta historia, el hombre vuelve porque estaba muy cargado y preocupado, porque no podía estar tranquilo en todo ese tiempo diciendo: ¿qué hice con una familia tan pobre? ¿Qué hice con esta familia? Era el único sustento que tenían y yo fui a tirarles y a que se mueran. Entonces, cuando él decide volver a ver a esta familia, pero se encuentra con una gran sorpresa cuando vuelve: que la casa no era la misma casa, ni que los chicos estaban descalzos y sucios y tristes, sino que era una casa moderna, con todas las cosas que necesitaban, más los lujos que podían tener, y que ya ellos andaban con ropa decorosa. Y él dijo: tuvieron que vender el terreno para irse a otro lado. No sé, deben ser que quedaron sin nada y tuvieron que irse. Y se sentía aún más culpable a medida que se acercaba, hasta que salió alguien a atenderles y les dijo, él comprobó y dijo: sí, ellos vendieron, porque no era la misma persona que salía a atenderles siempre. Entonces pregunta y dijo: sí, la misma familia vive acá, yo soy el mayordomo de ellos. Y eso lo sorprendió y pidió hablar con el hombre y le dijo: ¿se acuerda de mí? Sí, me acuerdo, dice. ¿Qué le pasó? Dice. ¿Me puede contar que en el estado que yo lo encontré hace 2 o 3 años y el estado que usted está ahora? Entonces le dice: ¿sabe qué ocurrió? Algo. Teníamos una sola vaca de la que vivíamos, y entonces a esa vaca alguien me la tiró por un despeñadero y se murió. Entonces tuvimos que aprender a hacer muchas cosas y nos dimos cuenta que podíamos hacer muchas cosas más. Comenzó a salir de nosotros cosas que nunca estábamos enterados que podían salir, que parecía que la teníamos guardada. Y gracias a que esa vaca se murió, pudimos nosotros entender que podemos hacer muchas cosas más. Quiero que entienda, porque a veces nosotros pretendemos entregarle cosas al Señor porque pensamos que eso es lo único que podemos dar. Y yo encontré un ejemplo muy espiritual en esta gente, porque lo único que tenían, alguien las mandó a sacrificar. Y cuando se mandó a sacrificar eso único que tenían como sustento, ellos comenzaron a darse cuenta y a ver que podían ser personas distintas. ¿Sabe que Dios nos pide a nosotros lo que tenemos hoy? Y tal vez sea un sacrificio para tu vida, como la ofrenda de la viuda pobre. Porque Jesús dijo: ella dio más que todo el resto de la gente, porque sacrificó, porque dio de lo que era su sustento y de lo último que tenía. Ahora, la condición de esa viuda pobre no habla la Biblia cómo quedó, pero la condición de esa viuda pobre no habrá sido la misma. Lo mismo le pasó al joven rico cuando el Señor le dijo:
vende todo lo que tienes y dáselo a los pobres. Es decir, sacrifica todo lo que tenés. Pero como él estaba tan acostumbrado a las riquezas y estaban en su corazón, se volvió triste. Pero lo que el joven rico no sabía era que si él sacrificaba eso que para él era lo más importante y lo único, lo que Cristo tenía para él era mucho más grande que todas las riquezas que él tenía. Pero el problema es que no quería dar lo que tenía hoy. Pero la viuda pobre dio lo que tenía ahí, sacrificó lo que tenía ahí. Lo mismo nos ocurre a nosotros. El Señor no quiere que le des tus sueños, tus proyectos, sino quiere que le des tu realidad, lo que hoy sos. Es por eso que cuando Moisés le dice: Señor, ¿y cómo yo voy a...? Él le dijo: ¿qué tienes a la mano? Y una vara, le dijo. Listo, le dijo. Tira la vara y se convertía en una serpiente. Esa es la señal que necesitas. Entonces, ¿qué es lo que tenemos hoy a mano? Es lo que Dios quiere. ¿Qué es lo que tenemos? A veces le decimos nosotros al Señor: no tengo hoy, pero el día que tenga te voy a dar de mis sueños, de mis proyectos. A Dios no le interesa. A Dios le interesa bendecirte hoy. Hoy darte. Y tal vez digas: no tengo nada para dar, pero algo tienes que tener para dar. Porque le dijo: ¿qué tenés a la mano? Le dijo a Moisés: y un palo nomás insignificante. Listo. De eso voy a hacer algo grande. Pero nosotros decimos: no, cuando yo tenga esto, cuando yo tenga lo otro. Entonces pedimos y nunca recibimos, porque tenemos esa costumbre de decir cuando tenga y no de darle lo que hoy tenemos. Dios quiere que le des el hoy, que siembres tu vida hoy, lo que hoy tenés, lo que hoy sos, no lo que podés ser mañana.